Muy buenos días a todos. Mi nombre es Antonio Marín, vicerrector de la Universidad del SEMA, y les doy la bienvenida a este ciclo de seminarios que organizamos en la Escuela de Negocios. Hoy tenemos como expositor a Martín Galdiano, presidente de Ford Argentina, y el título Nueva Normalidad, Desafíos del CEO. Acerca de Martín Galdiano, ingresó a Ford en 1998 como pasante en el área de tesorería en Argentina. A lo largo de su carrera profesional adquirió una importante experiencia internacional, ocupando posiciones de liderazgo en Sudamérica, Estados Unidos y Europa. Desde 2009 fue tesorero de Ford Argentina y Chile, gerente de Ford Credit Funding and Capital Strategy en Estados Unidos y tesorero de Ford Credit Europe, Middle East and Africa en Reino Unido. En 2015 fue designado CFO de Ford South Group, que comprendía Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay. Y recientemente, en julio de 2020, fue nombrado presidente de Ford Argentina. Martín tiene 44 años, casado y 2 hijos. Es licenciado en Administración de Empresas y posee un MBA por la Universidad del SEMA. En la primera parte de este webinario, Martín hará su exposición y posteriormente entablaremos un diálogo con él, para lo cual me acompaña Carlos Pan, también MBA de la OSEMA y profesor de la casa, que tiene una vasta experiencia en el sector automotriz, vicepresidente de segundo de AFAC y actual director industrial de Industrias Guidi. El público podrá hacer preguntas a través del chat. Ahora sí, Martín, muchísimas gracias por tu participación y puedo decir bienvenido a casa. Bueno, gracias Antonio, gracias Carlos y gracias a Marcela Celorri también por la invitación. Es un gusto volver a casa, sí, así que un placer. Espero mantener una charla dinámica y que les sea entretenida y mantener mucho tiempo al final para, como decías, para preguntas y respuestas. Bueno, si te parece, lo que nosotros queríamos hablarle como empresa es cómo estamos viendo esta dicotomía de manejar la coyuntura, manejar el corto plazo que nos presenta la pandemia y cómo no perder ese largo plazo o el mediano plazo que tenemos como organización y como seguramente cada una de sus compañías está enfrentando. Entonces, si vamos al primer slide, se veía algo así cuando arrancó el año. A mí tengo que confesar que me gusta el surf, entonces esta foto es intencional, pero puede estar influenciado por eso. Pero era como una gran ola o una tormenta para los que no les gusta el surf que veíamos venir en nuestra dirección. Nosotros sabíamos que nos iba a llegar lo que estaba pasando en otros países del mundo, no sabíamos cuán rápido nos iba a llegar. ¿Sí? Entonces, cuando arrancó el año, comenzamos a tener reuniones corporativas que llamamos reuniones de crisis management. ¿Qué queríamos hacer con esto? Queríamos básicamente aprender de países como China o países de Europa donde la pandemia había golpeado primero y que esos aprendizajes nos permitan adaptar nuestra locación, Sudamérica o Argentina en especial, y aprender de lo que ellos habían hecho primero y antes que nosotros. ¿Sí? Nunca estás preparado claramente para una coyuntura como la que tenemos hoy o para una pandemia. ¿Sí? Pero nosotros entramos en este proceso convencidos de algunas cosas. ¿Sí? La primera y más importante de los temas que entramos convencidos era que la prioridad número 1 para nosotros era nuestra gente. Nuestra gente, nuestros clientes, nuestros concesionarios. Dale uno para atrás, Daniel, sorry. En donde todo lo que hiciéramos iba a ser pensando en cómo era el efecto de nuestras acciones en la gente. Después, queríamos proteger los recursos, por supuesto, que nos permitan pasar este periodo de pandemia, que no sabíamos de entrada cuál iba a ser, de una manera protegiendo los recursos, no solo para proteger el estrés que una pandemia puede generar, sobre la cadena de valor de una empresa industrial como la nuestra, pero también que nos permita proteger ese largo plazo.
¿sí? Entonces, cuando mirábamos ese largo plazo, queríamos salir de la pandemia fortalecidos como organización y como marca, ¿sí? Entonces, van a ver a lo largo de la presentación esta disyuntiva entre cómo manejo el corto plazo o la coyuntura que me permita proteger mi plan estratégico, nuestro plan estratégico de largo plazo. Ahora vamos al próximo, si querés. Entonces, déjeme hablarle algunos números, y ahí a la derecha de la filmina ven algunas de las noticias que salían en esos momentos, pero algunos números que ven ahí representados a nivel global, ¿sí? o regional, y a nivel Argentina. Entonces, a nivel global nosotros tuvimos básicamente la demanda y las ventas se desplomaron, ¿sí? Miren la tendencia en el segundo trimestre. Básicamente tuvimos una caída del 53% contra el año anterior. En Sudamérica una caída del 81% en ventas contra el año anterior. En Argentina, la industria de abril tuvo un anualizado de 51.000 unidades. ¿Qué quiere decir este anualizado de 51.000 unidades? Quiere decir que se vendieron básicamente toda la industria en el país, vendió 4.000 unidades. Prácticamente cero. ¿Sí? Es casi un 90% de caída contra el año anterior. ¿Mm? Nosotros, y finalmente dejamos de producir nosotros, como ven en el gráfico de la izquierda, dejamos de producir el 20 de marzo. Tuvimos 60 días sin producir. A nivel global, nosotros tenemos unas 78 plantas y unos 11 centros de ingeniería. Durante abril, la mayor parte de todos ellos estuvieron cerrados. ¿Sí? Entonces, si te paso al próximo slide, esto nos obligó a reinventarnos, a tomar acciones que no veníamos acostumbrados a tomar para proteger esta disyuntiva entre el corto plazo y el largo plazo. Entonces tomamos acciones muy rápidamente, siempre de nuevo pensando en proteger la salud de nuestra gente. Imaginen el tamaño del estrés que provoca en la cadena de valor un periodo tan prolongado, con producción y con venta tan bajas. ¿Sí? Entonces nuestra prioridad era cómo tenemos esos recursos financieros para proteger a toda la cadena de valor. Toda la cadena de proveedores, los concesionarios, cómo hacemos para que nos podamos encontrar en la mejor forma para salir de esto cuando fuera posible arrancar a producir y a vender. ¿Sí? Entonces, tuvimos un enorme foco en cuidar la liquidez. ¿Sí? Para que tengan una idea, a nivel global, Ford entre fin de marzo y abril, tomamos líneas de crédito por 15.000 millones de dólares. Y por encima de esto, hicimos una colocación de deuda corporativa de 8.000 millones de dólares más. Todo esto para proteger la liquidez que necesitábamos. En ese momento entendíamos que iba a ser un periodo muy prolongado. Por encima de esto, tomamos acciones de reducción de lo que sería costos no esenciales. ¿Sí? Diferimos pago de dividendos a nuestros accionistas o hicimos diferimientos de compensaciones a ejecutivos. ¿Sí? Todo esto, de nuevo, para proteger nuestra inversión en productos y en tecnología que nosotros consideramos que eran estratégicas en ese momento. Ahora, si te llevo al próximo slide y les voy a mostrar algunas fotos de lo que es de lo que fue la adaptación que tuvimos que hacer a la pandemia. Como les decía, siempre nuestra prioridad fue las personas. Nosotros, una semana antes de que se dictara el aislamiento obligatorio, mandamos a toda nuestra gente a trabajar desde su casa. Esto a nivel global. ¿Sí? Y nosotros veníamos trabajando en estos programas de home office donde nuestra gente elegía qué día o qué días trabajaban desde su casa. Pero esto fue algo muy distinto. Esto fue de un día para el otro mandar a toda nuestra gente, 100% de nuestra gente, a trabajar desde su casa. ¿Sí? Y esto funcionó. De hecho, funcionó muy bien. Cuando recientemente hicimos una encuesta con nuestros empleados y 8 de cada 10 empleados prefieren que este esquema de trabajo donde combina
todo el tiempo de home office o una combinación mixta de home office más algunos días en la oficina, prefieren que esta sea la nueva normalidad. ¿Sí? Entonces, si te llevo al próximo, Daniel, por favor. El concepto es: paramos la producción, pero estuvimos muy lejos de quedarnos quietos en ese momento. ¿Sí? Casi inmediatamente después de que paramos la producción empezamos a adaptar nuestra planta para que pueda recibir. Imagine que en una planta o en un centro industrial como el que tenemos en Pacheco entran entre 1.500 y 2.000 personas por día a trabajar en una línea de producción. Entonces, la clave para nosotros era cómo adaptamos esa línea de producción con cosas complejas como asegurar el distanciamiento social en la línea de producción, tener todos los protocolos de entrada y certificación que nos permitan el ingreso de nuestra gente. ¿Cómo íbamos a manejar cuando tuviéramos casos? ¿Cuál es el protocolo que íbamos a implementar cuando tuviéramos casos? ¿Sí? A cosas que por ahí parecen más simples. ¿Sí? ¿Cómo adaptamos el comedor para que nuestros colaboradores puedan ir a almorzar? ¿Sí? Y en medio de toda esta adaptación que tuvimos que hacer al centro industrial, dedicamos mucho tiempo y muchos recursos a proyectos de responsabilidad social. Tuvimos muchísimos empleados que se voluntariaron en ese momento, en esos primeros momentos del aislamiento, para venir a Pacheco, para producir máscaras para trabajadores de la salud, o por ejemplo poner a disposición de la Cruz Roja toda nuestra flota de vehículos, para que ustedes tengan una idea del alcance de estos programas globales que implementamos de responsabilidad social. Ford produjo en asociación con otras empresas 1.500 respiradores, 6.000 purificadores de aire para respiradores, ¿sí? Unos 14 millones de máscaras y barbijos, para ayudar y para estar presentes en los lugares donde operamos. Entonces, si voy al próximo, dentro de esta estrategia de vuelta, readaptación de nuestra planta a esta nueva normalidad, tuvimos que empezar a usar modelos predictivos que nos sirvan para analizar cómo iba a ser la progresión de la pandemia en los lugares donde operamos. Lo hicimos en todos lados del mundo y lo aplicamos en Argentina. Queríamos estar seguros de que el momento que quisiéramos arrancar la producción sea el momento correcto para cuidar esa prioridad número 1 que les dijimos, que es nuestra gente. ¿Sí? Toda esta transformación de nuestro centro industrial, tuvimos una enorme ayuda o colaboración de toda nuestra gente, del sindicato, de los proveedores, para finalmente el 18 de mayo, después de 60 días, poder volver a arrancar. ¿Y cómo estamos desde ahí, ¿no? Para pasarles un mensaje de optimismo. Lo que pasó desde ahí, si te pido, Daniel, el próximo slide, nosotros volvimos en un turno de producción, porque el aislamiento puso algunas restricciones sobre algunos colaboradores que tenemos en nuestra empresa. Entonces arrancamos inicialmente en un turno, ¿sí? Y desde ese momento hasta hoy no hemos dejado de aumentar nuestro nivel de producción, ¿sí? De hecho, ahí hay una de las fotos que refleja, hace algunas semanas festejamos la producción de la Ranger número 900.000, y junto con el festejo de la producción de la Ranger 900.000 en nuestro centro de Pacheco, anunciamos la implementación de un segundo turno, tomando algo más de 200 colaboradores para atender la mayor demanda de nuestra pick-up en Argentina, en Brasil y otros mercados de exportación de Latinoamérica y México. Si yo comparo cómo está nuestro nivel de producción hoy contra prepandemia, hoy estamos entre un 6 y un 10% arriba de prepandemia. Entonces, esa fue la dinámica entre que la pandemia nos pegó básicamente a fin de marzo y cómo estamos arrancando de vuelta este proceso productivo.
Si te pido que pasamos al próximo, acá es donde empezamos la dinámica entre cómo hacemos para manejar la coyuntura o el corto plazo y no perder de vista el largo plazo. Nuestra prioridad era seguir trabajando en nuestro plan estratégico de mediano y de largo plazo que nos permita salir fortalecidos de todo esto. Entonces hay algunos pilares, hay 3 o 4 pilares que forman ese plan estratégico de largo plazo. El primero es el cambio cultural. ¿Sí? Nosotros definimos al cambio cultural como una prioridad estratégica para nuestro comité operativo. ¿Cómo pasamos o cómo seguimos implementando nuestra cultura con el cliente en el centro, con una dinámica más ágil y 100% digital? Escuché a algunos colegas hablar de cómo pasamos de una cultura analógica a una cultura digital. Eso es lo que estamos transitando y que no queríamos perder de vista en todo este proceso. Entonces nosotros implementamos o venimos implementando proceso de reorganización donde estamos aplanando toda nuestra estructura, que nos permita esa agilidad que estamos buscando, que nos permita empujar hacia abajo, hacia todos los niveles de la organización, hacia los expertos, los niveles de decisión correctos, con el nivel de accountability correcto. ¿Sí? Entonces, este cambio cultural que estamos transitando y que hay muchísimas empresas que están transitando, no es una decisión, lo que llamamos top-down. El comité operativo lo decide y la empresa lo hace. Es un camino que necesita de mucha resiliencia, es un término bastante de moda estos días, para seguir insistiendo sobre esto y no perder de foco el fin último que buscamos con el cambio cultural. Y la organización termina yendo a este cambio cultural cuando todos los miembros de la organización están convencidos de lo que tenemos que hacer. Otro de los temas, si te pido que pasamos al próximo segundo, es que no queríamos perder de foco, es la transformación digital. ¿Sí? Nosotros veníamos trabajando en esta transformación digital, pero la pandemia lo aceleró muchísimo. ¿Sí? Entonces, en el slide anterior había un iceberg que me gusta usar de ejemplo en la transformación digital. Es todo lo que un cliente ve de Ford en transformación digital, son programas como algunos que hemos implementado de venta online, por ejemplo, o soluciones de movilidad con MyKigo, ¿sí? O programas de servicio a distancia como Pick Up and Delivery, donde un cliente puede tener servicio en su auto sin moverse de su casa. Todo eso es lo que el mercado, un cliente ve de la transformación digital de una empresa. Ahora, la parte más importante de la transformación digital es lo que pasa dentro de nuestra empresa. Cómo nosotros pasamos a tener todos procesos enfocados en datos que nos permita tener la sensibilidad de lo que quiere el cliente en cada punto del país. Cómo es la sensibilidad con nuestros planes comerciales de los clientes. ¿Sí? Son procesos transversales a la organización. Por ahí un ejemplo para que les sirva de qué me refiero con esto. Nosotros hace algunas semanas tuvimos en el proceso de construcción de algunos prototipos de cambios que estamos haciendo en nuestros productos. Normalmente este proceso de producción de prototipos involucraba viajes de ingenieros de Australia, de Estados Unidos, de Brasil, viniendo a Pacheco a acompañar ese proceso de construcción de prototipos. Hoy lo que tuvimos, y son estos cambios que hablamos que trae la pandemia y van a seguir, es colaboradores en la planta de Pacheco con un headset con cámara, haciendo los prototipos y acompañado alrededor del mundo por miles de ingenieros. Entonces, estos son los cambios que vienen para quedarse. O, por ejemplo, dispositivos de mantenimiento predictivo para nuestros equipos hechos por colaboradores de mantenimiento en la planta. No es simplemente lo que alguien ve afuera en una página de internet o en servicios digitales que podemos ofrecer. Es cómo transformamos nuestra organización puertas adentro. Y finalmente, Daniel, si te llevo me quedan algunos slides y ya paro de hablar y vamos a las preguntas, pero
seguimos transformando nuestro portafolio de productos. Nosotros teníamos un plan para este año y tenemos un plan de mediano plazo que sigue en marcha, ¿sí? Una empresa con un foco mucho más grande en pickups, en vehículos comerciales y en SUVs. Sí, con participación también en algunos segmentos específicos de autos, pero ese es nuestro foco. Por supuesto, durante la pandemia tuvimos que adaptar nuestros planes de lanzamiento. Normalmente hubiésemos tenido lanzamientos donde teníamos muchísima gente en algunos lugares. Hoy lo hicimos con eventos virtuales o consumer events virtuales donde nuestros clientes se conectaban por streaming o algunas otras plataformas para ver lo que estábamos presentando. ¿Sí? Entonces, si voy al último es, ¿qué es lo que vemos como prioridades y tiempos de transformación? ¿Qué es lo que vemos para el futuro? ¿Y cómo vemos este cambio de la industria automotriz? Nuestro largo plazo seguimos buscando lo mismo en el largo plazo. ¿Sí? Nos estamos transformando de ser una empresa manufacturera a una empresa de soluciones de movilidad. Una empresa que vende productos que nos servían para ir de un punto al otro, para pasar, que el auto sea de una herramienta que nos sirva de ir de un punto al otro, a ser un dispositivo de movilidad conectado. Entonces el auto del futuro, vemos que es un auto conectado, electrificado y autónomo. ¿Sí? ¿Cuán rápido esas tecnologías van a llegar a nuestro país? Va a depender primero, por supuesto, de la aceptación que tengan nuestros clientes, pero también de cómo nosotros como país logremos adaptar toda nuestra infraestructura a todo esto. Entonces, en el medio van a haber empresas como nosotros que empezamos el camino de electrificación, con vehículos híbridos, niveles de autonomía diferentes, con asistencias a la conducción, pero eso es un camino que ya está en marcha. Entonces, como mensaje final y para cerrar y para pasar, para devolverle a Antonio a empezar con las preguntas, es esta dicotomía o este manejo de la coyuntura y el largo plazo nos tiene que mantener los focos correctos, como si fuera una pierna o una parte de nosotros enfocada en cómo manejar la coyuntura, pero no perder de vista qué queremos como organización en el largo plazo. Te devuelvo Antonio para... Bueno, muchísimas gracias, Martín. Excelente presentación. Felicitaciones, pero también felicitaciones por las iniciativas solidarias que observé hizo Ford durante la pandemia. Eso realmente distingue a una empresa. Felicitaciones. Gracias. El sueño del Che Pibe, digamos. Pasaste de pasante a presidente. ¿Sí? ¿Quiénes fueron tus mentores en tu carrera profesional? Yo te tendría que contestar acá, como te dije en alguna oportunidad, eso pasó porque estudié en el SEMA. Esa tendría que ser la respuesta. No para tanto, no para tanto, pero... Seguro que algo de eso puede haber, pero... Seguramente. Mirá, la verdad que tuve suerte de trabajar en un ambiente organizacional que promueve ese aprendizaje. Y cuando te digo ambiente organizacional, yo trabajé más o menos la mitad de mi carrera. Yo tengo 22 años en Ford. Trabajé más o menos la mitad de mi carrera en Argentina y la mitad me tocó trabajar en otros países. Hay una constante que es esa búsqueda como organización del trabajo en equipo. ¿Sí? Entonces a mí me tocó trabajar, tuve algunos mentores en Argentina que me ayudaron a crecer, a entender el negocio, a desarrollarme cuando recién entraba. Y también los tuve en Estados Unidos, por ejemplo, gente que me ayudó a entender la dinámica que tenía una compañía como Ford con Wall Street, por ejemplo. ¿Sí? O con agencias de rating como Standard & Poor's o Moody's, o cómo eran esas dinámicas, cosas que por ahí en una empresa afiliada estás más lejos. Sí. ¿Sí? O me tocó ir a Europa, por ejemplo, en un ambiente complejo. Nosotros en Europa tenemos
un banco regulado por el Banco de Inglaterra. Entonces tenemos auditorías de capital y de liquidez todos los años. Entonces tenía un equipo que me ayudó a entender eso. ¿Sí? Entonces es una empresa que promueve, o me tocó la suerte de que promueva ese intercambio, donde me llevaron a mí a trabajar a otros lugares, diferentes culturas, donde yo fui una esponja, digamos, absorbiendo todo lo que podía de esas culturas, y seguramente aporté lo que alguien con el background de Argentina que puedo tener yo, aportaba a esos equipos. Perfecto. Entonces, ese fue la suerte o el desarrollo que tuve dentro de Ford. Perfecto. ¿Y cuál fue el proyecto o experiencia que más satisfacción te dio a nivel profesional o personal? Mira, a mí me tocó esta asignación en Estados Unidos que yo tuve. Me tocó llegar en un momento donde la industria automotriz americana estaba en un momento complejo, no sé si recordarán, pero en el 2008 o 2009 fue bastante complejo. Entonces, toda esa salida de algunas empresas competidores nuestras efectivamente fueron o failearon para bancarrota. Nosotros por suerte no, pero estuvimos en una situación financiera compleja. Yo llegué prácticamente saliendo de eso. Entonces, toda esa experiencia de cómo lidiar, cómo financiar la empresa, cómo establecer las estrategias, cómo establecer la estrategia para una compañía financiera en un contexto donde nuestras calificaciones de crédito no eran lo que tenían que ser. Entonces, esa experiencia y haber tenido la posibilidad de aprender de muchas personas que me marcaron, creo que esa fue una de las mejores experiencias dentro de Ford. Qué bueno. ¿Y cómo es tu liderazgo? Empezaste con una ola enorme, es decir, sos surfista, es decir, ¿manejás el surf en tus decisiones? Manejo el surf en mis decisiones. Mira, yo creo que te voy a contestar lo que para mí tiene que tener una persona que quiere liderar cualquier proceso, equipo, proyecto en Argentina. Algunas de esas cosas tengo y algunas cosas seguramente si en lugar de estar yo estuviera alguien de mi equipo, te diría que algunas no tengo. Pero bueno, yo te voy a hablar de lo que creo. Sí. Me parece que es clave para liderar tener la flexibilidad para adaptarnos a lo que cualquier empresa, país, economía nos propone. ¿Sí? Siempre es un ambiente cambiante. Necesitas tener la resiliencia porque lo que pasa normalmente es que las cosas no te salen como vos esperás. Las cosas no salen como uno las planea o exactamente como uno las planea. Entonces, tener esa resiliencia que te permita no frustrarte, no frustrar un equipo y seguir para adelante con los objetivos claros es fundamental. La inteligencia emocional. ¿Sí? Sí. Cómo mantener ese norte, cómo saber escuchar. Me parece que esos son todos elementos claves que personas liderando equipos, proyectos o como sea, tienen que tener, sobre todo en estos tiempos. Excelente. Carlos. Bueno, muchísimas gracias, Antonio. Realmente para mí es una satisfacción personal muy grande poder estar actuando como moderador en una entrevista nada menos que con el presidente de Ford Argentina, una de las empresas icónicas en lo que es la industria automotriz en el mundo. Así que realmente muchas gracias. Yo quería hacer una pregunta ya saliendo un poco del tema de la pandemia, ya pensando un poco en el marco futuro, post pandemia, en una situación de desarrollo, de evolución prevista para la industria automotriz. Hace unos días tuve la oportunidad de tener un encuentro con el CEO local de Nissan. Ellos están produciendo en Córdoba la Pickup Frontier.
nos referían que ellos tendrían, digamos, están muy bien posicionados comercialmente con el producto en todo lo que es la costa sudamericana del Pacífico, digamos, llámese Colombia, Ecuador, Perú, Chile, pero tienen el problema que la posibilidad para expandir las ventas a esa región está muy limitada porque la competencia que ellos tienen es de Nissan México. El producto, digamos, fabricado por México tiene realmente costos bastante inferiores al que pueden producir acá con otras escalas, realmente con otra estructura de costo. Pasó algo similar, digamos, también lo hizo público el presidente de Toyota, Daniel Herrero, más de una vez en alguna entrevista manifestó que Toyota Argentina siente que la verdadera competencia que ellos tienen para colocar productos en esta misma región es Toyota Tailandia. Tendría la pregunta, ¿cómo entiende Ford el posicionamiento producto-mercado para el producto que están produciendo en la Argentina, que es la Ranger? ¿Y cuáles, digamos, serían los mercados objetivos? ¿Cuánto de mercado local, cuánto de exportación y cuáles se entienden como sus verdaderos competidores? Mira, nosotros como industria automotriz, cuando vos querés localizar o producir localmente un vehículo con la tecnología y los features de seguridad que los clientes de Argentina y de Latinoamérica, o México en nuestro caso, necesitas unos niveles de inversión muy altos. Vos sos un experto y lo conocés muy bien. Los niveles de inversión para nuestra planta, para desarrollo de piezas en proveedores es alto. Entonces, te diría que comparto 100% lo que vos dijiste. Nuestra clave como industria automotriz es tener la escala necesaria que el mercado argentino solamente no te lo da. Si yo estoy pensando en hacer Rangers, la escala que tiene el mercado argentino no me lo estoy pensando en Argentina y estoy pensando en que Argentina sea una plataforma exportadora. ¿Sí? Entonces, primero es clave la competitividad de costos que tenemos nosotros y de calidad. Nosotros necesitamos una estructura impositiva que promueva esto, que promueva la exportación, ¿sí? Una base de proveedores muy fuerte, desarrolladas, que sean competitivas en costo y en calidad. Y necesitamos políticas que nos permitan abrir mercados. ¿Sí? Hoy, ¿a qué mercados nosotros podemos acceder con nuestros productos sin impuestos, sin aranceles de importación? Entonces, nosotros cuando analizamos Pacheco, siempre estamos compitiendo, al margen de competir contra las otras empresas que me mencionaste, competimos contra nuestras propias fábricas de otros lugares. En nuestro caso, Tailandia, Sudáfrica. Entonces, es clave que nosotros mantengamos esa política de acciones. La industria automotriz, si estuviera pensada solamente para el mercado argentino, sería una industria muy distinta. Sería una industria de ensamblado, casi. ¿Sí? No una industria de localización de un producto como se debe. ¿Sí? Y vos sos un experto en esto, pero quiero asegurarme de que lo que estoy respondiendo se está entendiendo. Hay muchos proyectos que tuvimos con el gobierno y que estamos en discusión con el gobierno que promueven esto. Hay una ley de autopartismo que promueve el desarrollo del autopartismo. Eso es clave para nosotros. Tener estructuras impositivas que permitan ser competitivos para exportar. Clave. ¿Sí? Hay un muy buen trabajo que se está haciendo, vos lo sabés muy bien porque estás en la FAC, con el gremio, el gobierno. Se discutió mucho durante el 2019 con toda la base de proveedores, los concesionarios. ¿Cómo hacemos para tener políticas sectoriales que garanticen esta competitividad de nuestra industria? Pero es absolutamente clave que tengamos competitividad para exportar. Porque eso es lo que hace que tengas, si querés, hoy la mayoría de las compañías producen pickups en Argentina. Eso es lo que hace que produzcamos pickups en Argentina. Una base de proveedores fuerte,
con costos competitivos para exportar, ¿sí? Y políticas sectoriales que acompañen esa exportación. ¿Sí? Vos mencionabas los países de la costa oeste. La complejidad en los países de la costa oeste son que son países completamente abiertos. ¿Sí? No sé, hay países que tienen 70 marcas de autos. 70 marcas de autos. ¿Sí? Probablemente ninguno de nosotros pueda mencionar esas 70 marcas, no las conocemos, pero hay un montón de marcas de autos. Entonces tienen acceso de productos de cualquier lado. Entonces, si como país no sos competitivo, y no podés participar. Martín, ¿Respondí tu pregunta, Carlos? está absolutamente respondida. Resumiendo, diría, hay unos 3 factores básicos, digamos, que tienen que ver con lo que vos estás hablando, que tiene que ver con el desarrollo de un mercado local automotriz, que son especialización, escala y competitividad. Básicamente, Exacto. trato de resumirte en esos 3. Dentro de lo que es Escala es clave. escala es clave, escala es clave, sin ninguna duda. Dentro de lo que es ese trinomio, digamos, la competitividad local está, como vos mencionaste, afectada por factores que tienen que ver con, digamos, factores que podríamos llamarlos endógenos, como la productividad del piso de planta, los costos de las autopartes locales, costos logísticos, régimen de importación de productos, y demás. Y hay factores que son externos o son exógenos, como es el marco macroeconómico que el país te brinda para desarrollar la producción localmente. ¿Cómo, si es posible contestarlo, digamos, qué peso le asigna relativamente a cada uno de estos factores exógenos y endógenos Ford para la posibilidad de ser efectivamente competitivo en la producción local? Sí. Mira, nosotros lo vemos, los factores que podemos llamar no controlables por la industria, lo que necesitamos es que estén lo más claros y estables posible. ¿Para qué? Para que nos permita trabajar o enfocar nuestro equipo en las eficiencias reales de los procesos. ¿Sí? Si yo tengo, o si nosotros como organización tenemos todo el equipo de compras de ingeniería dedicados a lidiar con la inflación, no están dedicados a lidiar con eficiencias reales en nuestros procesos productivos o en nuestro, no sé, cómo nos asociamos con proveedores para poder llevar eso adelante. Entonces, esa estabilización del mercado, de los mercados, es clave para nosotros. ¿Sí? Pero siempre no estamos mirando lo que puede pasar ahora o lo que puede pasar durante meses o años. Estamos mirando el largo plazo. Ese marco de estabilidad, de reglas claras, es fundamental. Porque, de nuevo, vos lo sabés, un proyecto de inversión automotriz no se planea de hoy para mañana. Tiene periodos largos de desarrollo. Entonces, esa estabilidad es lo que te saca ruido del sistema y te permite enfocarte en cómo sos eficiente en tu cadena de valor. Entonces, la mayor parte del foco nuestro está en nuestros propios procesos, ¿sí? Aunque hay algunos momentos que la coyuntura nos cambia los porcentajes, Sí, me imagino. sí te diría. Sí. Ok, Martín, está muy claro. Yo quería también referirte, hace unos días también tuve la posibilidad de escuchar una presentación que hizo el titular de la Industria Nacional de Autopartes de México, de Oscar Albín. México es un caso, vos lo sabés bien, bastante particular. Es un país que está produciendo en el orden en 2019, dejemos de lado el año de la pandemia, pero el 2019 hizo 4.200.000 autos, es el sexto productor mundial, y como además se exporta casi el 90% de lo que produce, es el cuarto productor mundial.
Y él decía, digamos, que lo que hacía atractiva a la industria automotriz mexicana, él refería a 4 factores. El primero, que es inherente al país, que es la posición geográfica, obviamente, al lado de Estados Unidos y a un salto oceánico de distancia, tanto de Asia como de Europa, es una posición realmente muy favorable. Hablaban también de, como un segundo factor de peso, ellos tienen tratados de libre comercio con 52 países, exportan solamente en autopartes más de 80.000 millones de dólares por año. Un tercer factor que mencionaban es que tienen 26 centros de lo que es I+D+I, que es investigación, desarrollo e innovación. Trabajan cerca de 15.600 ingenieros en esos centros. Y el cuarto factor que nombraban es algo que vos recién mencionaste. Tiene una industria de autopartes muy desarrollada, más de 600 proveedores Tier 1, más del primer anillo, más de 800 proveedores Tier 2, del segundo anillo. Realmente una base muy sólida. Acá en la Argentina habrán todos leído, escuchado, sentido sobre algunas presentaciones que a nivel de la Cámara hemos hecho. En los últimos 10 años hubo 47 proveedores o que cerraron las puertas o que se retiraron del país, digamos. Tenemos un problema estructural serio, digamos, que excede la coyuntura para lo que es la industria de autopartes. Está muy claro, digamos, que no puede existir industria terminal sin autopartista, ni pueden existir autopartistas sin industria terminal, digamos, son necesariamente complementarios. Entonces, un poco la pregunta es, ¿cómo ve Ford el futuro del sector y qué medidas entendería Ford como para robustecer el desarrollo del autopartismo en la Argentina? No, yo creo que salvo la ubicación geográfica, el resto de los puntos que mencionaste son compartidos. En México tiene una política de desarrollo de la industria automotriz que cambio, no era así. Vos lo sabrás muy bien, hace unos cuantos años México estuvo al punto de perder todo su potencial de industria automotriz y cambiaron. Y esos cambios que hicieron es lo que vemos hoy. Pero están enfocados en eso, en tener una política sectorial que promueva la producción y la integración en México. Y cuando lo mirás, le agregan, mencionaste un montón de tratados de libre comercio. Entonces, esas son claves para nosotros que nos dan la escala para salir de Argentina. De nuevo, Argentina es un mercado que puede ser más grande o más chico, pero no justifica la cantidad de terminales que tenemos produciendo en Argentina. Es un mercado, el récord llegó casi a 1 millón de unidades, ¿sí? No justifica tener todas las terminales que tenemos produciendo en Argentina. Lo que lo justifica es la exportación, es que somos una plataforma exportadora de pickups. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para tener ese continuo desarrollo de la base de proveedores? La base de proveedores para nosotros es absolutamente clave, porque nos permite llevar estas estrategias de localización que estamos hablando. Y en definitiva, estás trayendo tecnología. Entonces, es cómo haces para desarrollar, para poner políticas sectoriales que ayuden a establecer y a desarrollar tu base de proveedores. Sin esa base de proveedores no hay forma. No hay una forma de desarrollar la industria. Vos lo dijiste, no hay industria automotriz sin base de proveedores y a la inversa lo mismo. Es clave. Salvo que quieras tener una ensambladora. Es otro negocio ese. ¿Sí? Entonces, nosotros vimos con muy buenos ojos algunas de las leyes, por ejemplo, la ley de autopartismo, ¿sí? O la visión 2030 de la industria automotriz. Estamos muy enfocados y dedicando muchos recursos en las discusiones de esas políticas, porque son fundamentales para el desarrollo de largo plazo de la producción en Argentina.
Está muy claro. Tiene que ser enfocada en esto, es en competitividad, de costos, y los costos no es simplemente costo de lo que pagás o no pagás en Argentina, es toda la cadena. Vos hablaste de los impuestos, logística, procesos no burocráticos, ¿sí? Costo de financiamiento para establecer proyectos. Eso es absolutamente clave. Y lo otro es cómo abrimos mercados que nos den la escala. A las terminales y a las autopartistas para exportar. Está muy claro, Martín. Te agradezco. Yo, Antonio, si no te parece mal, Sí, te dejaría... vamos a algunas de las preguntas del público, Exactamente. que realmente algunas se fueron contestando. Por ejemplo, Orlando Mefe dice, ¿la Argentina da para tener tantos fabricantes? Aparentemente no, fue la respuesta de Martín. No. Sí da para tener tantos fabricantes, porque todos los fabricantes que vos tenés están pensando en exportar. Entonces, la respuesta es sí da para tener tantos fabricantes, porque todos estamos con esa misma visión. No es solo vender en Argentina. Argentina es una parte de lo que pensamos cuando fabricamos en Argentina. Pero, correcto, no sé, en nuestro caso, el 70% de lo que hacemos se exporta. Entonces, sí da, pero tenemos que tener ese norte claro de que tenemos que ser una plataforma exportadora. Perfecto, clarísimo. Veo que hay muchos de la industria autopartista, de los concesionarios. Acá tengo Juan Cantarela, es un amigo, es el gerente general de AFAC, si no me equivoco, al cual saludo. Dice, ¿cómo se podría compensar la altísima carga de los costos de duplicación de herramientales a la hora de localizar piezas? Altísima carga. Pues dice, muchas veces los costos, a pesar de todo, son competitivos, pero al incorporar los costos de herramientales, la pieza se importa. Claro, la perspectiva que nosotros tenemos es, cuando vos estás localizando, al margen como decía Juan, vos por ahí tenés costos que son competitivos. Ahora, cuando vos tenés que incorporarle la escala sobre el herramental que estás desarrollando localmente, que es parte de los costos. Entonces, por eso es siempre esa escala. Si yo desarrollo quiero localizar alguna autoparte para ensamblado de autos y pienso en el mercado argentino con una escala baja, el contenido de amortización en esa localización va a ser gigantesco, entonces no lo voy a poder localizar, lo voy a tener que importar. Ahora, cuando yo empiezo a definir mi estrategia donde localizo la producción de un vehículo para exportar, mi escala empieza a permitir localizaciones. Claro. ¿Mm? Eduardo Reilly Grant, que es de Metalsa, dice, Argentina debe volver a pensar en el hub de pickups y utilitarios para exportar, con competitividad de impuestos y materias primas. Coincidimos. Sí, señor. Un abrazo para Eduardo. Eduardo, es un gran amigo también. Sí. Dice, ¿qué porcentaje de la facturación de Ford Argentina es exportación a otras subsidiarias de Ford en otros países? Nosotros, por ahí la facturación es más complejo por el tamaño del pool o del lote de vehículos importados que vendemos, pero de la producción argentina el 70% se exporta, de Ranger. Entonces, este segundo turno de producción que yo les estaba hablando ahora, la mayor parte se exporta. En nuestro caso es todo Latinoamérica y México. Bien. Este viene de una concesionaria, porque Bonino me suena concesionaria, ¿no? Lalo Bonino. Dice, ¿cómo se ve en el futuro cercano el papel de las concesionarias? Cuando uno ve cómo la marca es la que se acerca más a los clientes, sin intermediarios, buscando migrar la misión de vender autos a ofrecer soluciones de movilidad. Yo no tengo una visión del rol de concesionarios como nosotros y ellos. Yo tengo una visión integral que tenemos que tener como grupo, como marca, el cliente en el centro, y veo un rol fundamental de los concesionarios. ¿Sí? En el futuro. Nos da la capilaridad que necesitamos en el país, en nuestro caso.
Entonces el rol a futuro que yo veo es, sí vamos a tener muchas más herramientas digital, como estábamos hablando, pero con participación de la red en nuestro caso. Esa es la forma donde yo lo veo, y que tenemos una ventaja en ese sentido, que sea para proyectos de movilidad, de venta online o lo que sea, una capilaridad que es única. Bien. Y te da también la capilaridad para tener el servicio que necesitas tener en todos los puntos del país. Vamos a hacer algunas ping-pong. Leo Arena dice, ¿en qué porcentaje está la capacidad productiva hoy en día comparado con los pre-COVID? Hoy estamos entre un 6 y un 10% arriba de pre-COVID, de producción. ¿Estamos hablando, Antonio? Sí, pre-COVID. Sí, señor. Entre un 6 y un 10 arriba de pre-pandemia. Un 10 arriba, bien. Y más allá del COVID, ¿cómo afecta a las operaciones de Ford las restricciones relacionadas a las importaciones? Mira, yo no te puedo decir que nosotros como terminal tenemos algún problema. Nuestra estrategia está muy balanceada. Nuestra estrategia regional es una estrategia de complementación donde exportamos mucho, importamos lo que no producimos en Argentina. Hoy no te puedo decir que tenemos un problema. Bien. ¿Sí? Exportamos mucho. Sí. Pablo pregunta, ¿tiene Ford algún programa de fortalecimiento de proveedores? Tenemos todo el área de Supplier Technical Assistant, Carlos lo podrá mencionar, donde nos ocupamos de que nuestra base de proveedores esté alineada con lo que queremos hacer. Sí. Bien. Francisco Minieri dice, ¿cómo ven el futuro de las motorizaciones y powertrains de los vehículos de nuestro mercado y su mercado de exportación para poder cumplir las normativas de emisiones cada vez más exigentes? Sí, muy buena pregunta. Vemos este camino. Hoy estamos de lo que llamamos motores de combustión interna, ¿sí? Y empezamos a migrar en Argentina, te voy a hablar y después si querés hablamos a nivel global. Empezamos a migrar muchas de las terminales a motores híbridos. El motor híbrido es un motor que combina un motor eléctrico con uno de combustión interna. Entonces la eficiencia y el nivel de emisiones es mucho más adecuado, ¿sí? De eso a eléctrico en Argentina, muchos de nosotros estamos listos para traer autos eléctricos a la Argentina. Es cuán rápido el cliente lo va a aceptar y cuán rápido vamos a tener la infraestructura necesaria para poder tener vehículos 100% eléctricos en Argentina. ¿Sí? Entonces, si yo salgo a vender un vehículo eléctrico y la persona se quiere ir a Mar del Plata y tiene que ir pensando dónde va a llevar su estación de carga, es un problema. ¿Sí? Tenemos que tener todo ese desarrollo de la infraestructura que acompaña a la electrificación de los vehículos. En el híbrido no necesitas nada de todo eso. O híbridos enchufables, por ejemplo. Entonces, la respuesta es creo que esto va a llegar mucho más rápido de lo que todos creemos. ¿Sí? Pero vamos a tener que ajustar un poco la infraestructura de Argentina para permitir eso. Bien. Bueno, Tututats dice, ¿qué porcentaje de la facturación de Ford Argentina es exportación intrafirma a otras subsidiarias de Ford en otros países? ¿Quiénes? ¿A través de concesionarios en otros países? ¿Venden a los consumidores finales? Nosotros tenemos un modelo donde en Sudamérica y en México tenemos plantas en Brasil, tenemos plantas en Argentina. En lo que llamamos países de la costa oeste de Sudamérica, tenemos lo que se llama un National Sales Company, una importadora nuestra, ¿sí? Y en algunos de los otros países tenemos distribuidores. Entonces, te diría, la mayor parte de nuestra producción va a Brasil, los países de la costa oeste, México y Argentina, por supuesto. Hay un porcentaje por ahí menos importante o más bajo, va a distribuidores de los otros países, diría que todo el resto de los países de Sudamérica. Bien. Bueno, vamos a seguir ya las últimas 2, 3. Dice alguien más de Luis Katz, también creo que es de AFAC, el amigo.
Los de Ahora AFAC que el proyecto... me hacen preguntas complicadas la gente de AFAC. ¿Sí? Dice, ¿a qué hora ahora que el proyecto Ciclone no se llevará a cabo, cuál es el futuro de la Pickup Ranger en Argentina? Nosotros seguimos trabajando en tener eh, una, una oferta de pickups medianas muy competitiva. Por supuesto no tengo nada que anunciar, ni hablamos de especulaciones de proyectos futuros, pero nosotros estamos siempre trabajando para tener una oferta de pickups medianas muy competitiva. Seguimos trabajando en eso. Bien. ¿Cómo están trabajando en el tema de diversidad e inclusión? Mira, nosotros creemos que tener esa política de diversidad e inclusión y que sea el centro de nuestra cultura es la forma de potenciar a nuestro grupo, a nuestro equipo, a nuestra compañía. Es central. Central, hacemos mucho trabajo a nivel global, mucho trabajo a nivel regional y local, con diversidad. ¿Sí? Workshops, equipos, escuchamos, hablamos, estamos implementando toda una políticas de grupos de influencia, ERGs los conocen por ahí algunas empresas americanas. Les doy el ejemplo de uno, tenemos un grupo que es autogestionado, que se llama Women of Ford, que lo que hacen es desarrollar y promover políticas, empezaron haciéndolo dentro de Ford, y qué es lo que necesitamos como compañía para promover la igualdad de género, y este grupo siguió llevando estas charlas a la industria. ¿Sí? Entonces, grupo muy activo, con mucha potencia, entonces la diversidad e inclusión es central y fundamental para nosotros, en todos los Bien, ámbitos. bien. Voy a agarrar una pregunta porque casualmente es un alumno actual. Dice Claudio Cristaldo, gracias por la claridad y el liderazgo. ¿Qué considera que debería el gobierno generar para que una empresa de la envergadura de Ford pueda seguir creciendo? Estas políticas sectoriales que veníamos hablando. Es cómo hacemos para que Argentina siga siendo y potencie su habilidad exportadora de todas nuestras plantas. Esas políticas, y están en discusión, no es que estoy hablando de algo, de un imposible o algo que... Son políticas como la ley de autopartismo, como la visión 2030 de la industria automotriz, son cosas que están en discusión. Eso es lo que se necesita para potenciar el crecimiento de Ford y de la industria en general. Bueno, realmente estamos cumpliendo la hora, no queremos sacarte más tiempo, hay infinidad de preguntas, muy rico el diálogo, realmente interesantísimo, me hace acordar mis épocas que también estuve en esta industria. Para terminar, nos gustaría que nos dejes un mensaje optimista para todos los que estamos escuchando. Yo creo que este mensaje optimista es el año 2020 claramente es un año sin precedentes y que requirió de mucha resiliencia de todos nosotros. Mi invitación es a no perder el foco de largo plazo, esa luz al final del túnel de donde todos nosotros como personas, familias, empresas o como lo quieran poner, queremos estar. Esto va a pasar, seguramente habrá una nueva normalidad, pero planeemos para eso. ¿Sí? Esto lo vamos a dejar atrás. Más tarde o más temprano, esto va a pasar. Y eso es lo que yo estoy tratando de tener como guía en nuestra compañía. Es ver lo que les decía, salir fortalecidos al otro lado de la pandemia. Me parece que eso es algo que tenemos que tener central para todos nosotros. Excelente, Martín. Muchísimas gracias por tu visión. Realmente fue 10 puntos este diálogo. Y como te dije al principio, vuelto a casa, bienvenido. Esperemos poder contar con vos en otra oportunidad. Gracias. Es un gusto. Yo, Antonio, te agradezco. Aprovecho para agradecerte a vos, a Carlos y a Marcela. Y cuenten conmigo para, nada, como les dije, para cuando quieran. Esperemos la próxima sea en la universidad. Así que
Un abrazo a todos. Muchas gracias. Tomamos la palabra. Muchísimas gracias a todos.